¿Por qué la cruz es nuestro tema de hoy? Si ustedes piensan un poquito en algunos símbolos visuales, van a encontrar que el budismo tiene la flor de loto, que representa los ciclos de la vida o de la existencia. Tenemos el islamismo, que tiene la luna creciente como un símbolo de soberanía. Tenemos el judaísmo. ¿Cuál es el símbolo del judaísmo? La estrella de David, ¿verdad? Del hexagrama, que representa el pacto de Dios con su pueblo. Y por otro lado, la ideología del marxismo tiene como símbolo la hoz y el martillo, que representan la agricultura y la industria. Temprano en la historia de nuestra iglesia cristiana, se intentó buscar un símbolo que representase la esencia del cristianismo, que fuera central para el cristianismo. Y se exploraron algunas opciones. Algunos pensaban que el símbolo bueno, que aparece en las catacumbas, estos símbolos, era el pavo real porque representa eternidad. Otros pensaron en la paloma, otros en el pan, otros pensaron en la palma y otros pensaron en el pez. Ustedes saben, la mayoría de ustedes, lo que significa ictos en griego, pez, y el acróstico Jesús Christus Theou Huios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Parecía un símbolo muy apropiado, pero de alguna manera u otra los líderes cristianos decidieron que la cruz era el emblema que representaba la esencia del cristianismo. Y creo que nosotros podemos atribuirle gran parte de este concepto al apóstol San Pablo, porque él predicó la centralidad de la cruz, y cuando hablamos de la cruz, hablamos del sacrificio de Jesús. Así que la cruz es el símbolo visual, el emblema del cristianismo. Interesante que en muchas montañas puede ver una cruz iluminada, que en las cumbres de las catedrales y en muchos edificios está ahí la cruz. Hay un escritor y poeta italiano llamado Ugo Foscolo. Él era muy simpático para escribir, y él escribió: en tiempos de bárbaras naciones, de cruz colgaban los ladrones, pero ahora en el siglo de las luces, del cuerpo del ladrón cuelgan las cruces. Interesante cuando ustedes leen la historia de los grandes delincuentes, muy famosos delincuentes, cargaban muchos de ellos una cruz, pero no vivían ninguno de los principios que Jesús enseñó. La cruz, de todos modos, llegó a ser el símbolo del cristianismo, y el que más difundió el uso de la cruz fue Constantino, el emperador, por allá por el siglo IV, a principios del siglo IV después de Cristo, porque dice que en una ocasión, cuando él iba a realizar una batalla, vio una cruz luminosa y escuchó una voz que le decía: in hoc signo vinces, in hoc signo vinces, y él entendió que con este símbolo de la cruz iba a vencer. ¿Cuántos de ustedes aprendieron que cuando tenían tentación o cuando sentían que tenía una influencia maligna, podían hacer la señal de la cruz? ¿Les enseñaron eso? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue lo que determinó que la cruz se convirtiese en un símbolo del cristianismo, de lo que nosotros creemos. La tarde del día 15 del mes de Nisan, el año 32 de nuestra era,
3 hombres fueron crucificados en el monte de forma de calavera, el monte Calvario. Uno de los 3, al parecer el peor de ellos, fue colocado en el centro y él en un momento declaró a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Luego, con una voz aún más poderosa, declaró: consumado es. El centurión romano a cargo de la ejecución se quitó su yelmo de penacho rojo y cayó de rodillas sobre la tierra seca y exclamó: este hombre era hijo de Dios. Este hombre Dios murió, pero no de la manera en que anunciara el filósofo Nietzsche cuando dijo: Dios ha muerto. Hubo un tiempo en que se proclamaba por el mundo que Dios ha muerto. Y en todo caso, si está vivo, no está interesado en los asuntos de los seres humanos, porque nomás miremos a nuestro alrededor lo que está pasando. Dios no puede morir. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos en Jesús como Dios hombre. Dios no puede morir. Por eso Jesús se hizo hombre. Murió el hombre que era Dios y que es Dios. La sierva del Señor, Elena White, escribió en La verdad acerca de los ángeles, la página 213, la humanidad murió, la divinidad no lo hizo. ¿Cómo va a morir Dios si Dios es esencialmente vida? Si es el que tiene existencia en sí mismo. En su divinidad, Cristo tenía el poder para quebrantar los lazos de la muerte. Ahora nos queda la pregunta: ¿por qué murió Jesús en una cruz? Y hermanos, realmente para mí es emocionante arrodillarme y contemplar a Cristo Jesús crucificado. Jesús murió en la cruz por la gravedad del problema del pecado. Nosotros muchas veces hemos fallado en entender la magnitud del problema del pecado. Y voy a empezar diciendo esto: el pecado es una ofensa personal contra Dios. Escuchen esto: el pecado es una ofensa personal contra Dios. Recuerden lo que dijo José cuando fue insinuado por la mujer de Potifar: ¿cómo voy a hacer tan grande mal y pecar contra Dios? Quisiera que se graben bien este concepto, hermanos. El pecado es ofensa personal contra Dios. Uno de los predicadores y escritores cuenta que le invitaron a la Casa Blanca, el tiempo del presidente Bush, el primer presidente Bush. Y entonces, él dice que pudo seguir todos los protocolos para la entrevista con el presidente. Y a la hora que estaba frente al presidente, había 2 guardaespaldas cerca de él. Y entonces empezó a dialogar con el presidente, pero instintivamente él metió su mano para sacar una pluma que tenía aquí, porque se le ocurrió que quizás debía anotar algo ahí. Como pastor estaba acostumbrado a tomar notas en un papelito. Y dice que tan pronto como él metió la mano, le cayeron encima, pastor, y estaba tirado ya en el piso y lo sujetaban fuertemente los 2 oficiales. Y él dice: ¿cómo pude yo violar el protocolo si usted ofende a un presidente? Su ofensa es muy grave porque usted ofende a un presidente.
Si usted ofende a un policía, la ofensa es grave también, pero no tan grave como la de un presidente. ¿Se dan cuenta de eso? Así que, ahora, ¿por qué es que mi ofensa al pecar es tan grave en relación a Dios? Porque Dios es la autoridad suprema del universo. Y cada vez que nosotros pecamos, herimos el corazón del Padre, pecamos contra Dios. Y hermanos, esta es la perspectiva del problema del pecado. Y no estamos ofendiendo a un ser que va a morir. Estamos ofendiendo a un ser inmortal que ha existido y existirá por toda la eternidad. Piensa en eso. Adán y Eva pensaron que su acto de comer el fruto prohibido no era tan grave. Y quizás no era tan grave desde el punto de vista objetivo del acto. Pero si pensamos que la orden la había dado el dueño del universo, el Dios supremo, su pecado es grave en relación a la soberanía y a la autoridad de Dios como Rey del universo. ¿Están captando ese punto? Y hermanos, es bien importante que nosotros entendamos esto. No había un ser en el universo entero, aparte de las 3 personas de la divinidad, que podían resolver el problema del pecado. Y gracias a Dios por Jesús, porque Jesús estuvo dispuesto a tomar forma humana. Noten lo que dice la sierva de Dios. Los ángeles se prosternaron ante Él, se inclinaron ante Él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda del pecado, porque la ofensa era infinita. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. Y vamos a seguir estudiando estos temas de expiación, de redención, de reconciliación, de purificación. Jesús satisfizo a la divinidad, y satisfizo no estamos hablando en sentido de las sensaciones, sino en el sentido de que cumplió lo que se necesitaba, reparó el daño hecho contra el honor de Dios. El pecado es una ofensa contra el honor de Dios, y nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Satanás acusó a Dios de no poder ser justo y misericordioso al mismo tiempo, que la justicia no podía subsistir mientras subsistía la misericordia. Sin embargo, la cruz es la demostración de que la justicia y la misericordia de Dios pueden estar juntas, porque por la justicia fue necesario que alguien muriese y Cristo decidió morir por nosotros. Y por la misericordia Dios extendió la salvación para nosotros que no la merecíamos. Jesús ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos ocupar el lugar que Él tiene como hijo de Dios. Dios no destruyó de inmediato a Lucifer, tampoco destruyó de inmediato a Adán y Eva por su misericordia. El pecado es un problema muy complejo. Y a veces nosotros hacemos disquisiciones teológicas, lo escucho yo en la lección, y nos olvidamos de la complejidad del problema del pecado. Yo quisiera presentarles por lo menos 4 puntos importantes respecto a la complejidad del problema del pecado. En primer lugar, que la paga del pecado es Romanos 6:23. Más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, el pecado trajo para nosotros muerte, pero no muerte primera solamente, sino también muerte segunda. El hermano Salinas, en una conversión larga que tuve con él, me dijo, tenemos que hablar más de este asunto de la segunda muerte, porque a veces no estamos entendiendo el significado.
el sacrificio de Cristo es más grande cuando pensamos que Él murió la segunda muerte por nosotros. ¿Es así? El pecado, además, produjo separación entre Dios y el hombre. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos ahora, el estar separados de Dios, enemistados con Dios, y Dios proveyó la reconciliación. Y por otro lado, nosotros tenemos otro problema terrible, que eso sí nos afecta directamente a nosotros, que es la depravación moral. En el mensaje anterior vimos cómo la mente humana puede llamar malo a lo bueno y a lo bueno malo, y a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Vimos eso. La depravación del ser humano. Yo quisiera mencionarles alguna noticia que leí, pero estamos hastiados de las malas noticias. Leí la historia de un joven que su mamá le pidió transporte, iban a comer juntos para el Thanksgiving. Ni quise leer la noticia, nada más el encabezado. El hecho es que mató a la mamá en el camino, le dio un balazo. Depravación del hombre, pecaminosidad, tendencias al mal. Eso tenemos nosotros a consecuencia del pecado. Y ahora hay algo más, que es la cuarta consecuencia que quiero mencionar, aunque ustedes pueden decir, pero también está la culpa también es una consecuencia del pecado. Pero ahora hablamos de la corrupción de la naturaleza, la declinación de la naturaleza. Y hermanos, si hay algo que yo puedo observar en mi pequeño huerto en la casa, es la gran alteración ecológica que está ocurriendo en el planeta. Este año, las calandrias orioles se reprodujeron 3 veces ahí en el patio. 3 veces. ¿Qué está pasando? Era una sola vez normalmente, ¿verdad? Y ahí están reproduciéndose. Las frutas que cosechábamos en julio, las estamos cosechando octubre y noviembre. Y no crean que estos cambios son sencillos, porque son cambios ecológicos y se van produciendo efectos colaterales. Con las abejas y con las colibríes y todos los pajaritos. La corrupción de la naturaleza es el resultado del pecado. El calentamiento global, resultado del abuso que el hombre hizo de la naturaleza. Se continúa la degradación a consecuencia del pecado. Y Jesús vino a morir debido a la complejidad del problema del pecado. ¿Qué solución hubiéramos tenido si no hubiera sido nuestro precioso Salvador viniendo a este mundo a nacer como un bebé en un establo maloliente, allí rodeado de bestias? Jesús ocupó nuestro lugar. No escuché ningún amén. Aquí en la iglesia tenemos miedo a veces de decir hasta gloria a Dios, ¿verdad? Pero digamos, aleluya, alabado sea Dios en lo altísimo, hermanos. Jesús murió en la cruz porque tomó nuestro lugar. Jesús murió en la cruz porque tomó mi lugar. Y lo hizo voluntariamente. No fue compulsorio. No fue una idea que venía de una fuente externa. Él por sí mismo, voluntariamente, se ofreció a morir por nuestros pecados. Uno de los escritores del siglo XX pregunta: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? ¿Judas por dinero? ¿Pilato por miedo al populacho? ¿Los sacerdotes por celos? ¿Los judíos por envidia? ¿Los romanos por considerarlo sedicioso? ¿Quién entregó a Jesús para morir en la cruz? Nuestros pecados, dicen ustedes. La respuesta es: Él se entregó a sí mismo. Él podía decir una sola palabra y cualquier proceso de tomarlo rehén hubiera sido, o prisionero, hubiera sido evitado. ¿No es así? Una sola palabra
y los miles y miles de ángeles hubieran llegado para liberarlo. Pero Él decidió tomar nuestro lugar voluntariamente. Y hermanos, por años me ha impresionado a mí la historia de Maximiliano Kolbe. Los que les gustan las historias sobre el periodo de Hitler, los campos de concentración, allí en el campo de concentración de Auschwitz estuvo Maximiliano Kolbe. Y en una ocasión, frente a su celda, vio que pasaban 10 prisioneros y se dio cuenta bien rápido que habían sido condenados a morir. Pero uno de ellos se resistía y decía: yo no quiero morir, yo tengo un hijo, tengo mi familia. Y Maximiliano Kolbe se acercó al oficial y cuando estuvo cerca de él le dijo: yo quiero morir por esa persona. Y después de conversar con otros de sus compañeros y autoridades, hicieron el cambio. Y este hombre pudo quedar libre. Y sé que estuvo vivo por varias décadas. Maximiliano Kolbe decidió dar su vida por una persona que ni siquiera conocía. Jesús decidió dar su vida por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Decidió morir por ti. No pienses en este momento en todos, piensa en ti como individuo, como persona, porque la verdad en la palabra de Dios es que aún por un pecador, si tú hubieras sido el único pecador en el universo, Cristo hubiera muerto por ti. Él se dio a sí mismo, dice Gálatas 1:4, por nuestros pecados. Se entregó a sí mismo. Y uno de los versículos realmente que nos ilumina esta verdad es San Juan capítulo 10, versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Quién podía quitarle la vida a Jesús, el Dios hombre? Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús murió y cuando resucitó, resucitó por el poder y por la vida inherente que había en su ser. Amados hermanos, cuando Jesús decidió morir en la cruz, aceptó sufrir la vergüenza. Los pintores siempre le ponen a Jesús alguna cubierta, pero el Evangelio nos dice que murió desnudo. Su desnudez permitió que Adán y Eva sean vestidos de justicia. La desnudez de Jesús en la cruz del Calvario permitió que tú seas vestido de vestimentas blancas de justicia y no sufras la vergüenza que produce el pecado. Jesús pasó vergüenza, como dice el himno, en el monte Calvario, en ese símbolo de afrenta y de dolor. Cicerón, pensador romano del siglo I, dice, respecto al concepto que había de la cruz en ese tiempo, la palabra cruz no se menciona siquiera. La sola mención es indigna de un ciudadano romano. Es el más cruel y más horroroso de todos los suplicios. Y Jesús estuvo dispuesto a sufrir la vergüenza, la afrenta allí en la cruz por ti y por mí. Continuando celebraciones de Thanksgiving, de acción de gracias, el Señor me puso en mi corazón a hablarles de la cruz.
porque creo que es un tiempo oportuno que nosotros contemplemos con reverencia a Jesús levantado en ese espantoso instrumento de tortura. La luz cambiante de las teas que flamean en las manos vigorosas de los soldados romanos reflejan de manera distorsionada a las personas que están allí alrededor. Él cuelga allí en lo alto del madero, el peso de su cuerpo sostenido por 3 burdos clavos de hierro, la cabeza sangrante por la corona de espinas, ha caído sobre el pecho. De sus manos traspasadas se escapa la sangre a borbotones y cae sobre la tierra removida. Visualizo la sangre de Jesús cayendo a borbotones sobre el polvo reseco de mi orgullo y de mi vanidad humana. ¿Qué somos nosotros cuando contemplamos la cruz del Calvario? Indignos pecadores, llenos de maldad, llenos de corrupción, de depravación. Un rayo de la luz del Calvario nos ilumina a nosotros y podemos ver nuestra imperfección y descubrir nuestra gran necesidad de Jesús. Jesús murió allí porque te amaba con una intensidad que tú no podrás comprender. Tendrás que estudiar por siglos y siglos, milenios y milenios, por la eternidad, tratando de entender la magnitud de ese amor por ti. Tú no eres insignificante, tú eres una joya a la vista de Dios. Jesús dio su vida por ti. La paga del pecado es muerte. Tú quedaste destituido de la gloria de Dios, pero Jesús dio su vida por ti. Jesús fue contado con los pecadores. Llevó el pecado de muchos, de acuerdo a Isaías 53. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No pienses en amigos, piensa en Jesús, porque Él estaba hablando de sí mismo. Y lo más sorprendente, una de las primeras preguntas que le haré al Señor cuando estemos en la eternidad es: explíqueme este versículo porque no lo entendí en la tierra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, que nunca tuvo una palabra equivocada, nunca hubo un engaño ni una mirada ofensiva, a ese lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué maravilloso, hermanos. Tú puedes ser llamado justicia de Dios porque Jesús ocupó tu lugar. Jesús murió a consecuencia de nuestros pecados. Al pensar en los judíos, pienso en lo que pasaba en mi escuelita elemental. Cuando estaba niño, había 2 armas poderosas que los niños tenían en sus luchas entre niños. No teníamos muchos uniformes, los niños de la escuelita primaria, creo que era pantalón azul y camisa blanca. Y se usaban unas plumas que tenían tinta líquida dentro, que tenía una especie de goma y se podía disparar la tinta. Así que el arma poderosa de un niño era su pluma. Y si alguien quería hacerle bullying, disparaban la tinta. Se manchaba la camisa y ya estaba perdida la camisa. Pero también veía que los niños, cuando tenían alguna discrepancia, lanzaban escupitajos. Y usted, si se descuidaba, le caía de pronto una cosa flemosa y tibia en la cara, una cosa asquerosa, que hasta le revolvía el estómago de sentir. Y hermanos, si usted ha sido escupido, usted sabe lo que es esa sustancia que viene allí. Y entonces los niños decían: judío, judío, cuando alguien escupía, judío de los que escupieron a Jesús y de los que mataron a Jesús. Pero en este día recuerda, no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fueron mis pecados, fueron nuestros pecados, los tuyos y los míos,
Yo me he puesto a pensar muchas veces en la gran tortura que es hacer una lista de mis pecados desde que nací, o desde lo que me acuerdo, desde que tengo memoria, y de las maldades que pueden haberse fabricado en mi mente. Y digo, qué abrumador es todo el mal que hay en mí. Y me siento como San Pablo. Me doy cuenta que el mal está en mí, quiero hacerlo bueno, pero no lo hago. Y hermanos amados, fue la carga abrumadora, inmensa del pecado, no de una persona. Si yo tuviera que cargar los pecados de todos los que están aquí en esta congregación, me volvería loco en 3 minutos, ¿verdad? Ahora, si nosotros tendríamos que cargar los pecados de toda la generación que está viva en este momento, y si tuviéramos que cargar los pecados de todas las generaciones de la historia, nuestro corazón sencillamente colapsaría. Jesús murió porque cargó el pecado, los pecados de la humanidad. Jesús murió antes del tiempo regular, porque cuando llegaron los soldados con el tremendo martillo para aplicar el crucigrarum, que es romper las piernas, dijeron, ya no hay necesidad de romper las piernas porque ya murió. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por la gravedad del problema del pecado y porque ocupó tu lugar. Y en este día quisiera que te lleves una frase más a tu casa. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz del Calvario. No fueron los clavos los que sostuvieron su peso. Fue su amor por ti que lo sostuvo en la cruz del Calvario. Dice que cuando iba a Jerusalén puso su rostro como un pedernal. No sé bien explicar ese texto bíblico, pero me da la idea de firmeza, de que nada lo podía convencer a él de retroceder en su obra redentora por ti y por mí. Y la cruz no solamente es un símbolo. La cruz reveló el carácter de Dios. La cruz reveló también el carácter del gran engañador de Lucifer. La justicia y la misericordia de Dios se manifestaron en esa cruz. Y allí, finalmente Jesús declaró, consumado es. A gran voz. Noten ustedes lo que dice la sierva de Dios. En silencio los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. De repente la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Con tono de trompeta, era una voz estentórea, potente, una voz victoriosa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y expiró. ¿Cuántos en este día quisieran decirle al Señor, te estoy contemplando en la cruz del Calvario, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi sustituto y quiero vivir la vida eterna contigo?